Muy bien, vamos a empezar entonces. El tema de hoy es atención y memoria. Dice un dicho que la memoria es solo lo que recordamos, ¿no? Somos esa serie de vivencias que vamos labrando día tras día. Vivencias buenas, malas, agradables, desagradables, ¿no? Y todo eso se va acumulando en mi memoria. Y la clave para tener una buena memoria es primero concentrarse, poner atención a las cosas que nos interesa conocer, aprender. La atención es un proceso cognitivo, es decir, implica conocimiento para poder seleccionar la información relevante es ser lo más importante. Por ejemplo, ahí vemos en esta imagen a una docente haciendo una clase para niños, aparentemente podría ser de sexto grado, primero de secundaria. Y bueno, pues no necesariamente quien mira está atendiendo. Puede que estén con la mirada a otro lado, pero hay atención. Cada uno tiene su estilo de atender. Se considera la mirada solo como una demostración de respeto. Por ejemplo, ustedes ven que cuando habla una autoridad, otras autoridades que lo rodean miran. La mirada que le dan no es porque si no lo miran no lo van a atender, sino que refuerza el hecho de demostrar que están atendiendo. Por eso ahí se ve, por ejemplo, a los niños mirando. En este caso, claro, están mirando la pizarra, más que a la docente, miran la pizarra. Y escuchan las explicaciones que él está dando, ¿no? Entonces la atención es clave para poder captar los nuevos conocimientos, las nuevas experiencias que se viven en cada momento de nuestras vidas. Entonces, requisito previo para captar hechos es la atención. ¿Qué tipo de atención existe? Bueno, hay clasificaciones para eso. Según el interés del sujeto, ¿qué nos interesa? Puede que sea una atención sostenida, selectiva o dividida. Cuando hablamos de una atención sostenida, cuando nos concentramos durante mucho tiempo en atender algo de manera voluntaria. Por ejemplo, cuando estamos escuchando una clase de psicología en la semana, es casi 2 horas que debemos atender. Sin embargo, la atención sostenida tiene sus momentos muy bajos. No siempre se va a mantener alta esa atención, porque se produce algo que es la fatiga psicológica, o sea, como que uno se cansa. Y es conveniente hacer espacio de descanso. Por más interesante, por más importante que sea el tema, siempre es bueno detenerse y descansar. Descansar puede ser, por ejemplo, cerrando los ojos, haciendo una actividad distinta y luego regresar. Esa es la atención sostenida, aquella que se mantiene en el tiempo durante una buena cantidad de minutos, horas inclusive, ¿no? Selectiva. Según el interés del sujeto, selectiva es cuando
uno se concentra en una cosa y todo lo demás no existe. Vemos en este caso una persona que está buscando pues, zapatos, ¿no? Botines. Y como ya esta persona ha ido con una intención definida, quiero botines número 36, color marrón, que no tengan mucho por 5 como máximo. Ya tiene la idea, ya se concentró. Como ya se concentró, todo lo demás se borra, ¿no? Porque solo busca aquello que le interesa. Por eso se llama selección. Le va directo a lo que le interesa. Puede que en esa tienda también tengan otro tipo de artículos, ropa, por ejemplo, ropa de juego, pero no va a tener atención hacia sus puntos de interés, porque ya seleccionó lo que aquí, en este caso, son cortines, marrones, talla 36, contacto 5. Entonces, se concentra, selección. Esa es la atención dividida de un selectivo. Y la dividida es aquí en nuestro. Se pueden hacer dos cosas, ¿no? Personas que pueden estar hablando por celular y al mismo tiempo formando puntos. La atención dividida, hay que tener mucho cuidado porque este tipo de atención, en la medida que uno divide más y más partes, por ejemplo, atiendes al celular y te está hablando, escribes, conversas con alguien que está frente a ti, la atención se va deteriorando cada vez más. Estás haciendo dos cosas al mismo tiempo, lo que va a hacer tu cerebro en dividir la cosa, 50%, 50%. Si haces 4 cosas a la vez, tu cerebro simplemente va a dividir 25, 25, 25. Entonces la calidad de la atención baja. Mucha gente cree que pueden hacer muchas cosas. Claro que pueden, pero no deben. No se pueden distraer en demasiadas cosas, ¿no? Hay gente que se enorgullece, yo soy multitasking. ¿Qué es eso? Hago muchas tareas al mismo tiempo. Las haces bien, crees que las haces bien, pero no, baja en su calidad. Eso se ha demostrado, no es un invento, no es algo que se me ocurrió. Hay un estudio aquí en la Universidad Católica, Universidad Católica de Lima, Perú, donde se investigó este ejemplo con estudiantes de esa universidad privada y efectivamente se comprobó que la atención se iba repartiendo, algo así como la señal de Wi-Fi, ¿no? Tienen ustedes la señal de Wi-Fi y le colocan pues una computadora, otra computadora, varios celulares y la señal va bajando, ¿no? Igualito sucede con el cerebro. Entonces la atención dividida no debe ser tan diversa. Habemos un par de cosas. Sobre todo si se está manejando artefactos peligrosos, eso puede ser fatal. Y ha sucedido, y sigue sucediendo, ¿no? Por ejemplo, vemos choferes irresponsables que pues, sus carros tienen en la parte superior una pantalla, ¿no? Un monitor, y de vez en cuando miran a su grupo de cumbia que están ahí cantando, ¿no? Y al mismo tiempo están viendo la pista por donde van a toda velocidad. Se dan tiempo para mirar su pantalla y encima son choferes cobradores, es decir, ellos manejan, los cobran
y una envuelta que ellos te dictan el número de su teléfono para enviarte. Imagínense. Es bien peligroso. Y no solamente peligroso porque se pueden matar esto, sino que inclusive cosas más leves. Esta persona va a terminar sumamente estresada, o los nervios destrozados. Bien. Por eso no conviene. La atención dividida debe ser limitada. Entonces, de acuerdo al interés que tiene el sujeto, estamos haciendo un repaso, la atención puede ser sostenida, es decir, mantenerse en el tiempo largo, porque es tu voluntad atender, ver un video largo. Te gusta ver, por ejemplo, películas históricas, esas son bien largas. Ponen, por ejemplo, 3 horas, creo, sin película. Y va a llegar un momento en que por más que te guste la película, te vas a cansar. Sin embargo, haces un alto, te tienes, pones en pausa tu video, descansas y sigues viendo. Es decir, te cansas, pero no te hostigas. Esa es la atención sostenida, te mantienes porque quieres hacerlo, te interesa o te conviene. Te interesa que busques esa película o te conviene porque es una clase de te conviene porque vas a aprender y eso pues vas a lograr un buen puntaje en los exámenes. Selectiva, dejas de lado todo lo demás y te concentras en una sola cosa. Dividida, varias atenciones al mismo tiempo. Vamos a ver, al mismo tiempo. Sigamos con la clasificación de la atención, pero en esta ocasión, según la actitud del sujeto, puede ser de 2 clases: voluntario, involuntario. Voluntario, necesitas concentrarte en el semáforo, porque si no ves correctamente el cambio de luz, puede ser fatal. Involuntario, no atiendes a ese estímulo. Sin embargo, el estímulo te gana y volteas a ver qué sucede. Por ejemplo, estás en tu casa en este instante y estás escuchando la clase de psicología, medio ahí atento o muy atento. Y de pronto, por ahí aparece un ruido lejano, ¿no? Como de voces, que cada vez se van haciendo más fuertes. Entonces, todo lo que estabas escuchando, viendo la diapositiva, volteas o por lo menos concentras tu atención en esas voces que se van acercando. Entonces, eso es una atención involuntaria. Nadie te dijo, escucha, ni siquiera te llamó la atención. Se va acercando la voz cada vez más cerca. Y luego ya hasta entiendes lo que están gritando. Por ahí sientes que van pasando por tu calle. Debe ser un grupo de personas gritando que si no hay solución, la huelga continúa. El pueblo unido jamás será vencido. Entonces, hay recién dice, mira, ¿qué cosa hay? Manifestación. ¿De quién? Grupo de trabajadores. Entonces, la atención se desvió. Esas voces que estás escuchando nuevamente se van borrando hasta que desaparecen. Terminó la atención involuntaria y regresas a concentrarte en clase de supervisión. Esa es la diferencia. Voluntaria, te conviene, tienes que concentrarte en eso. Involuntaria, sucede. Así como el imagen que estamos viendo aquí. La chica está ahí con su celular y de pronto choque. ¡Sas! Voltea a ver qué sucedió. Esas son las diferencias.
Pues es el tipo de atención según la actitud del sujeto, según la actitud. Y tenemos también la atención alternante. ¿Cómo es la atención alternante? Es aquella que atiendes un rato aquí, otro rato aquí. Por ejemplo, cuando estás manejando un vehículo y en un momento mueves alguna pedida o tienes que sintonizar, por ejemplo, un radio, una grabadora. Y luego te vuelves a concentrar en el manejo. Pues es bien que alternas. Es decir, no hacen las dos cosas al mismo tiempo. Te concentras en una cosa y luego alternas. Vemos en este marco, por ejemplo, una ama de casa que está viendo una receta, está leyendo qué ingredientes que ese almuerzo que ha preparado, tal vez va a ser su jugo verde. Entonces está leyendo la receta de ese jugo verde para proteger tu hígado rápido, que tenía piña, manzana, espinaca, listo. Entonces voy a coger los refrigeradores a verduras y las voy a aplicar. Y luego las ingresaré a la licuadora de extractor, alternando. Primero una cosa, luego no es multitasking, no es como al mismo tiempo. En este caso no es. Primero una cosa, luego la otra. Hacemos ahora sí ya el módulo, el almacén, donde están todos nuestros recuerdos. Es exactamente como una computadora. En la computadora tenemos el teclado, tenemos la unidad central de procesamiento y la recuperación. Exactamente en el cerebro. ¿Cómo registramos la información? A través de nuestros sentidos. Para eso estamos con ojos, nuestras orejas, nuestra lengua, nuestro tacto, para recibir información. De esa manera registramos la información. Y luego almacenamos en nuestra memoria biológica. Ahí queda guardado. Y luego, cuando necesitamos esa información antigua, la recuperamos. Hasta que llega un momento que esto se vuelve automático. Ya no necesitamos pensar mucho. 4% de ello. Ya eso lo tengo bien pues clarificado. No. Más bien me llamaría la atención que me recuperas esa información y la usas. Entonces, si hacemos una comparación entre el cerebro y una computadora, es exactamente igual. Solo que en la computación están los periféricos, en este caso, teclas. En la computadora está pues, la CPU. Ahí se concentra todo. Y por ejemplo, en la pantalla está la recuperación de imágenes. En los parlantes está la recuperación del sonido. Y así, por ahora. Por ahora solo en las computadoras recuperamos imagen y sonido. Se está trabajando para que las computadoras también recuperen otra información que tenemos los seres humanos. Por ejemplo, olores, fragancias, aromas. Es decir, ya no solamente tener información de dos niveles, imagen y sonido,
sino también información olfativa, gustativa, etc. De esa manera ya se están haciendo experiencias para hacer, por ejemplo, videos que son más pequeños, donde no solamente tienes imagen y tienes sonido, sino que percibes algunos sabores propios de ese hecho que estás viendo. Hasta ahí se piensa en la ya se está trabajando. Un enfoque teórico de Atkinson y Schiffer, que es un enfoque moderno, es una teoría de cómo funciona la memoria humana. ¿Y cómo funciona? Como les acabo de decir, ¿no? Ingresa la información, sale la información. Ingreso de información, input, inglés. Salida de información, output. Ingresa la información, se registra toda la data que recibes. Luego, la procesas y la almacenas, clasificas, y cuando la necesitas, simplemente la recuperas y das una respuesta. Exactamente como en cualquier computadora, la similitud es grande con el cerebro humano. Esto es lo que pasa, que la tecnología ha tenido como modelo justamente el cerebro humano. Y de esa manera ha tratado de imitar. Por eso es que hay tanta similitud. Tipos de memoria. Ahí vemos una clasificación que habla, por ejemplo, de la memoria de tipo sensorial. Fácil darse cuenta. Memoria que ingresa a través de los sentidos, a través de sonidos, como el político, imágenes, háptica, tacto, olfativa, gustativa. Se dice que la memoria sensorial es precategorial. ¿Qué significa eso? Precategorial es que se almacena la información de forma original, sin clasificar, sin decir esto es imagen, esto es sonido. ¿Cómo se almacena esta primera información? A través de un pulso eléctrico. Nada más. Llega la información al cerebro como un pulso eléctrico. Y el cerebro recién se encarga de clasificar. Esto es una imagen, esto es un número, esto es un concepto, sí. Llega pues entonces a la central de procesamiento, que es nuestro cerebro. Y ese registro sensorial se dice que es inferior a un segundo. Se imagina usted, ¿no? Qué rápido. Esa captación que se hace de ese estímulo es inferior a un segundo. Es decir, por ejemplo, sientes algo que te quema, eso dura microsegundos. Luego recién el cerebro va a procesar y va a decir, me he quemado porque tenía una plancha que estaba cerca. Recién categoriza. Pero primero no. Simplemente llega el impulso eléctrico, se registra, reacciona rápidamente. Y después recién miras y dices, ¿qué pasó? Después, no en los primeros instantes. Eso es en la memoria sensorial. Luego tenemos en la memoria de corto plazo. Es una memoria de poco tiempo que puede durar un almacenamiento de 15 a 30 segundos. Sigue siendo un corto el tiempo, ¿no? Es la memoria que se utiliza para el trabajo, ¿no? ¿Tienes algo en este momento? ¿Necesitas un lapicero, cuadernos, tal vez, celular, etcétera? ¿Tienes conciencia de todo lo que te rodea? ¿Sabes dónde está cada cosa?
Y esta información que tiene ya es categoría, es decir, ya tiene un nombre, celular, lámpara, cuaderno, libro, memoria portátil, ya identificas, ¿no? O miras los procesos, eso dura poquísimo tiempo, identificas qué cosa es. Se dice que tiene una capacidad limitada de 7 más minutos. ¿Qué quiere decir eso? Que la información va entre 5 a 9 unidades en cada momento. 5 a 9 unidades. ¿Unidades de qué? De información. ¿A qué se llama unidad de información? El dato que recibes. ¿Qué tipo de datos se recibe? Conceptos, ideas, sonidos, imágenes, símbolos, etc. Esas son las unidades de información que se mueven entre un mínimo de 5 y un máximo de 9. 7 menos 7 más. A eso se refiere. Esas son las unidades de información que podemos retener durante 15 a 30 segundos como máximo. Y es categoriado. Ya identificamos lo que se trata. Finalmente, la memoria a largo plazo. Es aquella memoria que ya queda en nosotros, podríamos decir para siempre, permanente. Dicen que su capacidad es ilimitada, pero no. Sabemos que si le seguimos metiendo información al cerebro, va a llegar un momento que como un envase excede su capacidad, se derrama. Igual sucede con el cerebro. Y un momento que ya no da más. ¿Y qué se produce? Algo bien conocido como el olvido. El olvido es nuestra papelera de reciclaje, donde van todas esas cosas que ya no podemos administrar, esta información que ya no podemos administrar o que no nos interesa simplemente, porque estamos aprendiendo nuestros niveles. También es categoría, sabemos de qué se trata y es tanto explícita como implícita, es decir, es consciente e inconsciente. Sabemos cuando sucede algo, tenemos la voluntad de recordar. O se nos viene a la memoria algo. Por ejemplo, cuando escuchamos una canción, ¿no? Escuchamos una canción de esa canción. Y esta canción me hace recordar cuando yo estuve jugando básquet en el patio de la iglesia, etcétera, etcétera. Entonces, miren ustedes cómo cada clasificación de esta capacidad humorística que tenemos tiene una función concreta. La sensorial está relacionada directamente con nuestros periféricos, sentidos, gusto, olfato, etc. La de corto plazo en la que estamos usando en este instante es categoría, sabemos de qué se trata, no solamente son los impulsos eléctricos, sino también tienen un nombre. Y la de largo plazo, que ya es permanente, queda para siempre. Se dice para siempre, pero hay enfermedades que, bueno, nos hacen olvidar también. Ya vamos a ver experimentos permanente. Por ejemplo, que, como te llamas, o le vives, ¿cuántos años tienes? Eso lo tienes y ya no lo aprendes, ya no tienes tiempo. Sigamos ahora con los tipos de memoria a largo plazo. Vamos a hacer una experimento. Vamos a hacer vamos a hacer
Muy bien, continuemos. Tipos de memoria de largo plazo. Memoria explícita declarativa. Es decir, consciente. Quiere recordar. Quiere recordar algo. Por ejemplo, encontramos una memoria llamada semántica y otra memoria llamada episódica. ¿Cuál es la diferencia? La semántica está relacionada con los conocimientos. La memoria semántica está relacionada con los conocimientos. Por eso han puesto aquí Stephen Hawking, un investigador en el campo de la física teórica, bastante relacionado con el mundo de la matemática. Entonces, le pone como un ejemplo del uso de esta memoria, ¿no? De plazo, explícita, concreta, declarativa. Entonces, la semántica básicamente se relaciona con los conocimientos. Le hacen una entrevista a este investigador y habla de sus teorías, de qué son los agujeros negros, los agujeros blancos, cuál puede ser el origen del universo, si realmente fue el Big Bang, o si fue otra forma como se creó el universo, qué teoría explica la existencia del todo. Si es cierto todo lo que se dice en la teoría de la relatividad, la teoría de las cuerdas, las supercuerdas, todo eso, él trató de unir, tener como una unidad teórica. Por eso lo ponen aquí como un ejemplo de conocimiento. Por otro lado, la memoria episódica solo se refiere a hechos concretos que nos sucedieron en algún momento de nuestra vida. Por ejemplo, alguien recuerda el día que salió a jugar, el día que salió a una actuación en su colegio. Pues, cuéntame cómo fue tu primera actuación el día que saliste a jugar por el Día de la Madre, por ejemplo. Ah, mira, sí, nos pusimos esta vestimenta, este vestuario, la canción era tan, etcétera, etcétera. Entonces, a eso se refiere la memoria episódica. Por ejemplo, te dicen, a ver, cuéntame, ¿cómo fue el primer día que fuiste a la playa? ¿Qué sentiste? ¿Qué experiencias tienes? Entonces empiezas a hablar. Episódica, ¿cómo se relatas episodios de tu vida? Momentos agradables, desagradables, dependiendo. Y semántica, relacionada con el significado semántico. Es decir, aquellas cosas que conoces, temas para conversar. Y ahí está la memoria, ayudando a uno y a otro. En el primer caso, ayudando a recordar sus teorías, sus postulados, sus hipótesis. En el otro lado, recordar hechos graciosos, simpáticos o desagradables que viviste en una etapa de tu vida. Algún episodio. ¿Sí? Y memoria a largo plazo, no declarativa, ya se da a nivel inconsciente. Ya no es que tú dices, quiero recordar, simplemente se da. Si sabes manejar una motocicleta, una bicicleta, si sabes karate, defensa personal, lo vas a hacer de manera automática. Ya no necesitas pensarlo, simplemente ya lo tienes programado, porque lo aprendes.
Entonces, ahí tienen la procedimental. Hay un procedimiento que se da de manera automática. Si alguien te ataca, una pelea, tú ya sabes qué debes hacer, cómo defenderte y cómo atacar, cómo utilizar la fuerza del otro para contraatacar. Entonces, todo eso ya no es, digamos, algo que tienes que decir cómo es. Primero debo estirar la mano, debo cerrar los dedos, debo defender mis zonas vulnerables. Simplemente sal. Subes a una bicicleta y tu cuerpo ya sabe qué posición debe tomar. Tu brazo, piernas, sabes hacia dónde debes mirar, cómo debes pedalear. Tus manos deben estar controlando frenos y cómo mantener el equilibrio. Procedimental. ¿Qué procedimiento? Digo, ya no es que tienes una cartilla y la vas a leer. Sale. Ya lo tienes automatizado. Y la memoria emocional es también igual. Es inconsciente, que viene simplemente por recuerdos. Por ejemplo, estás en, ¿cómo se ve? Estás en un entierro, con un velorio. Y estás frente a un ataúd y recuerdas a un ser querido, parte del que está ahí. De este ataúd, estos momentos de ese ataúd, otros momentos también tristes, cuando perdí a mis padres, a mis tíos, que se emocionalmente te viene eso a la misma. No es que tú quieres y dices, ahora me voy a poner triste, pero todo, y no simplemente. Eso es. Entonces la memoria implícita o no declarativa de tipo emocional es aquella que proviene de manera espontánea, inconsciente. Te empiezas a sentir triste, terminas llorando, por ejemplo, porque se sobrepasó el control emocional. Y ya te sientes más tranquilo de todo haber llorado. Este tipo de memoria, repito, no es de manera consciente, voluntaria, que tú dices, quiero hacerlo, simplemente se da. Entramos ahora a los procesos de control. ¿Qué son los procesos de control? Son los pasos que se dan para la recuperación de la memoria y para construir nuevos recuerdos. Esto ya está desde la primera diapositiva. Está más o menos indicado que primero debemos atender. Y para atender debemos concentrarnos. Una vez que atiendes, esa información llega a tu memoria sensorial. Si estás leyendo, la información llegará a través de tus ojos. Si estás escuchando una clase, la información llegará a través de ojos y oídos. Si estás practicando algo, pues la información llegará a través de tus ojos, tus oídos. La manipulación de algo. Por ejemplo, alguien que está estudiando para cocinero, escucha lo que le dice su profesor, su instructor, mira las recetas, mira los ingredientes, pero al mismo tiempo manipula, corta las verduras, etc. Memoria sensorial. Cuanto más sentidos intervienen, es mejor. Por eso se dice que lo que se escucha se olvida. Lo que se escucha y se ve, menos se recuerda. Pero lo que se escucha, se ve y se hace, queda para siempre. Después de la atención viene la repetición, lo que se llama el repaso. Repasamos algo hasta que queda en tu memoria. Primero, memoria a corto plazo y luego a largo plazo. Ya para que quede en largo plazo,
haces un ensayo elaborativo. ¿Qué es eso? Es una técnica de aprendizaje que se aplica para darle todos los detalles posibles a eso nuevo que estás aprendiendo. A eso me refiero cuando explico esto del ensayo elaborativo. Y así como existe la memoria, existe su contrario. ¿Qué cosa es el olvido? El olvido es necesario, porque es como la limpieza que hacemos para dejar solo aquella información buena que nos interesa. Ya las cosas que no tienen mucha importancia para nosotros, las olvidamos. Las podemos olvidar de manera voluntaria. ¿Ya? Eso ya no me ocupa. A mí me interesa ahora estos temas. Y así, causas del olvido. Por no usar la información. A eso se llama decaimiento de la huella. Olvido por no usar la información. Simplemente dicen, bueno, este nombre y este apellido que están en mi casa, voy a eliminar. Pasan los días y ya ni te acuerdas del nombre que habías eliminado. ¿Cómo se llama esta persona? Lo hiciste de manera voluntaria. Simplemente no usas algo y olvidas. A eso se llama decaimiento de la huella, es decir, el recuerdo es como una marca. Esa marca escrita se va borrando a medida que no lo usas. Pero si repasas y la usas, queda bien marcadita esa huella. Otra forma de olvidarse es fallas que pueden suceder en la recuperación de esa información. Clave de recuperación incorrecta, es decir, equivocado. Utilizas una cosa por otra. Y eso sucede, por ejemplo, cuando hay estrés. Estás ganas de decir un nombre y te sale tu nombre. Simplemente no lo recuerdas. Incluso en tu mente estás viendo el rostro de esa persona, pero no recuerdas su nombre. Eso se llama el fenómeno de la punta de la lengua. Es decir, tienes todos tus datos, pero no te sale el nombre. Peor todavía si te dicen, tienes 5 segundos para contestar. Peor, te estresan más. Por eso cuando te ponen tiempo para que tú des una respuesta, es fatal. Preguntan a veces, ¿a quién se le dice el libertador de las Américas, del sur, del norte, etcétera? Tienes 5 segundos, 4, tienes 3, tienes 2, tienes 1. No vas a ver. Es que el estrés, las fallas, recuperación. Pero no solo el estrés. Puede ser que haya interferencias. Es otra forma. Por ejemplo, una información impide que recuerdes otra información. Estás estudiando matemática. Dentro de matemáticas estás estudiando, por ejemplo, algo. Y por ahí tienes un examen de trigonometría. Estás viendo coseno, tangente, cotangente, por ahí se te cruzan los cables cerebrales. Esta es una información arqueológica. Eso sucede. Personas que están en un ambiente, los cambian de ese ambiente. Sucede ese tipo de cruce. Dicen que los hijos de los embajadores, por ejemplo, sufren bastante de esto. Porque le dice al señor embajador, usted va a trabajar para nuestro gobierno. Durante este año va a usted estar en Haití. Entonces se va con su familia durante un año. En Haití se habla algo parecido al francés, que no es exactamente el francés, algo que llamo, creo, el creol.
Entonces el niño empieza a hablar con otros niños que no hablan español, sino que hablan francés. Termina ese año y el embajador es enviado a Portugal. Se habla portugués. Ese niño que estaba estudiando tercero de primaria pasa a cuarto grado. Resulta que este hijo también, mayormente se habla portugués. Se producen interferencias. Quiere decir una palabra y le sale de otro idioma. Por eso ustedes deben haber oído sobre el Spanglish, por ejemplo, ¿no? Gente hispanoparlante que está en Estados Unidos obligan, ¿no? Dicen, voy a la grosería, voy a la verdulería de grosería, porque en inglés grosería es verdura, ¿no? Estoy guachando al policía. Guachando. Claro, en inglés, watch, observar, ¿no? Total, estás hablando en qué, castellano, inglés, Spanglish, portuñol, español, cruce de información. Eso es. Igual es en Perú. Personas que en el lugar donde han vivido, por ejemplo, puede que han vivido toda su vida en Aymaraes, que han vivido en Ayacucho, entonces, y bueno, empiezan a vivir en un ambiente donde todos hablan castellano. Entonces, palabras que no recuerdan las prohibidas, ¿no? Las prohibidas. Entonces, una información se cruza con otra. A eso se llama la interferencia. Es decir, ya me olvidé. Me olvidé cómo se dice esa palabra. La voy a decir en mi idioma. Y se produce eso. Dicen que el olvido se acrecenta a medida que pasa el tiempo. Y es cierto, ¿no? Ahí tenemos a unos investigadores en el house, en el siglo pasado. Hablaba de la curva del olvido. ¿Qué es la curva del olvido? En la medida que pasa el tiempo, el olvido aumenta. En el mismo instante que tú aprendes algo, tienes el 100% de la información. Pero pasado 15 minutos, solo recuerdas el 60% de la información. Si pasa un día, solo recuerdas el 30% de esa información. Si pasa un mes, solo recuerdas algo así como el 20% de esa información. Imagínate, con el tiempo hace que el olvido aumente. ¿Y qué debes hacer para mantener entonces un buen nivel de recuerdo? Practicar, usar la información nueva. Por eso cuando ustedes quieran practicar alguna información, yo les recomiendo que se la cuenten a alguien, amigo, familiar, hermano. Cuéntale lo que has aprendido. Porque tú sabes lo que es la curva de Ebbinghaus. ¿Qué será? Te voy a explicar. A medida que pasa el tiempo, el olvido aumenta y el recuerdo se hace más difícil. Y la clave para que el recuerdo se mantenga en un buen nivel es la práctica. ¿Qué quiere decir eso? Usa la información. Eso es. Finalmente tenemos algunos trastornos de la memoria. La más conocida, amnesia. Amnesia. Quiere decir el olvido que se produce por algún hecho biológico. Amnesia retrógrada. Pierdes toda la información de tu pasado. Anterógrada. Incapacidad para aprender cosas nuevas. En ambos casos se habla de amnesia. ¿Cuándo se produce esto?
Cuando, por ejemplo, tienes mal cerebral, un accidente cerebrovascular, las arterias por un exceso de presión sanguínea explotan, producen una hemorragia y ese coágulo que se forma de sangre bloquea el flujo normal de la irrigación cerebral. Por lo tanto, ya no funcionamiento cerebral. Y lo primero que se siente es la amnesia, es olvidar. Mucha gente que ha tenido accidentes vehiculares, por ejemplo, han tenido golpes en la cabeza. Entonces, una de las consecuencias es esta, la amnesia. Puede ser que no recuerdes todo lo vivido. Puede ser que sí recuerdes todo lo vivido, pero de aquí para adelante ya no seas capaz de aprender a recordar cosas nuevas. Por eso en el caso es retrógrada y en otras anterógrada. Esa es la clasificación. ¿Qué trastornos de la memoria hay? Las paramnesias. Paramnesias, es decir, como si fuera una amnesia, pero no lo es. Esto no es enfermedad, por si acaso. No es enfermedad. No sucede a cualquiera, a mí me pasa. Déjà vu, jamais vu. Son palabras en francés. Déjà vu, yo ya lo vi. Jamais vu, nunca lo vi. Sí, sucede. A ustedes les debe haber pasado. Si alguien de ustedes tiene una anécdota, me puede contar. Yo les cuento la mía. Un día en un parque, al que nunca había ido antes, me senté, bueno, la banquita estaba. Cuando de pronto vi una señora, estaba con su chompa roja. Y no sé por qué razón yo dije, esta señora se me va a acercar y me va a preguntar algo. Y efectivamente la señora se acercó y me preguntó esto, por el nombre de una calle que yo tampoco conocía. Me quedé pensando, digo, ¿por qué he adivinado esto? ¿Qué me está pasando? No, simplemente yo no me he hecho cuenta. Un fenómeno psicológico por el que uno siente que algo va a suceder y sucede. No es que te has vuelto algo paranormal. Resulta que el cerebro es tan complejo que a veces suceden estas cosas extrañas, como la que nos cuenta. Un estudiante de psicología, Marcos, hace 2 años atrás me contaba, que su papá había ido becado a Rusia. En el grupo de peruanos que habían ido, se fueron de paseo un día, recuerdo a Leningrado. Y su papá dijo, volteando a la esquina hay un restaurante, ahí podemos comer. Era la primera vez que había ido. Pero él presintió eso, efectivamente. Voltearon y había un restaurante. Compañeros asustados, oye, ¿tú cómo sabes? ¿Estás venido antes? No, ¿qué pasa? ¿Eres tú este? Y pues, no sé por qué. Yo sé explicar la razón por qué he tenido este presentimiento. Sí sucede. Si alguien tiene alguna anécdota, me puede contar. Muchos incluso se asustan. ¿Sí? ¿Por qué me está pasando? Y llamáis no, nunca lo digo. Esto también es gracioso. Algunos se preguntan, ¿qué me está pasando? Por ejemplo, estás con un amigo, de pronto están conversando de fútbol, de deporte, de música, y se va acercando una persona, un jovencito, tú dices, ese flaquito que viene,
No sé dónde lo he visto, parece conocido. Yo tenía asustado. Sí, yo sí, ese flequito tiene, creo que lo he visto en algún lado. Un señor, no, no, lo he visto. Yo te mire ese asusto. Oye, ese flequito es tu hermano. Ay, ¿qué pasó? Te queda preocupado. ¿Qué está pasando? Por eso, miren esa foto. Se coge la cabeza, se asusta. Llama es mudo. Nunca lo vi. Oye, ese flequito es tu hermano. Ay, Dios mío, está volviendo loco. No, llama es mudo. Para amnesia. Como si fuera amnesia, pero no de amnesia. Seguramente ustedes en algún momento han vivido en estos casos, ¿no? No es alarma, solo que ya sea una cosa constante, pero son hechos que suceden en la complejidad de nuestros cerebros. Trastornos realmente malos, enfermedades, patologías, estas sí, Alzheimer, demencia senil, Alzheimer, estos males sí, efectivamente, son deterioros concretos cerebrales, ¿no? Por la edad o porque tuvo una herencia genética. Esta persona ha heredado de su madre, de su familia. Sí, porque este tipo de males se heredan. El Parkinson también se hereda. El movimiento de la mano, de los brazos. Igual sucede con el Alzheimer. Es una enfermedad genética donde se produce una, dicen algunos que es la muerte de las neuronas. Lo último que se sabe, de acuerdo a las investigaciones neurocientíficas tecnológicas actuales, se dice que en realidad las neuronas no mueren. Se dice que lo que pasa es que entre neurona y neurona se va a generar una especie de pegamento, de melaza, que impide el normal funcionamiento de la sinapsis. Eso es lo que se dice ahora del Alzheimer. Y eso es lo que está causando ese deterioro de la función memorística. Y la persona que se olvida de todo, pero de todo, hasta de comer. Dice, Anita, ¿ya comiste? Sí, ya comí. Y alguien que está ahí te dice, te está engañando. No, no es que te esté engañando. Simplemente esa señora está convencida de que olvida incluso cómo se llama, olvida a sus hijos. Un hijo que ha criado 20 años, 30 años de su vida, sí, porque se queda en casa mucho más tiempo que chicos europeos, estadounidenses, que un día ya no lo reconoce. Llega el joven a su casa y le saluda. Buenas noches. Mi mamá lo mira y le dice, ¿quién es usted? El hijo se asusta. Mamá no me reconoce. No, por favor, váyase usted de aquí, usted no es mi hijo. Eso es bien triste, ¿no? Por eso se dice que este tipo de enfermedades no solo enferman a la persona que lo padece, sino a toda la familia. Porque es triste ver cómo nuestros padres, nuestros familiares se vuelven casi, casi como una cosa que ya no reconocen a nadie. Ni ellos mismos se reconocen quiénes son. Eso sí es Alzheimer. Y así otros males que pueden producirse, como la demencia senil, que no es tan grave como esto, pero también es un deterioro de la mente. Poco a poco nos vamos olvidando de nuestra vida. Pero eso ya es de manera natural. Persona que tiene ya 50, 60, 70 años, 80, es natural, ¿no?
Pero tú notas que es distinto a alguien que sufre de Alzheimer. La persona que sufre de Alzheimer, pues, obviamente no puede salir a la calle. Bueno, se va a perder, porque ya no tiene ubicación geográfica, ni dentro de su casa incluso. Yo conozco casos de personas que me cuentan, dice mi mamá, me dice voy al baño y se metió a la cocina. O dice voy a la cocina y se metió al baño. Pierde la ubicación geográfica, no solo geográfica, temporal también. Se levanta a cualquier hora, pues se acuesta, se levanta a la hora y se pone a barrer su casa. Mamá, vuélvete a acostar, recién las 11 de la noche. No, ya amaneció, ya estamos de día. También puede ser que sea episodio, es decir, momento. Estoy conversando bien, ¿qué momento que te dice dónde estoy? Hace un mes más o menos, iba yo en un bus por la avenida del Ejército, iba rumbo a Miraflores, y más o menos por el periputorio Pérez Arandiba, frente justamente al Arco Herrera, un señor iba en el bus, un señor ya de más o menos 70 años, y de pronto le gritó al chofer, le dijo, señor chofer, ¿a dónde vamos? Y le dijo, chofer le dice, ¿a dónde va usted? Me voy a la calera de mi perrito. Sí, sí, le dijo, yo no puedo dejar cerca. No, 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 le dijo, me va, porque no sé, en este momento no sé dónde estoy. Hizo parar al bus y se va. Es decir, lo que yo diría se desconectó de la realidad. Profe, una pregunta. Sí, ¿El Alzheimer genera demencia? el Alzheimer va por un lado y la demencia va por otro. Es decir, efectivamente, el Alzheimer, que es la pérdida gradual de la memoria, poco a poco va generando un olvido total. Hay una confusión bien común entre Alzheimer y demencia senil. La demencia senil es la progresiva pérdida de memoria, pero bien, no así aparatosa, como en el caso del Alzheimer. Obviamente que al final ambos pueden terminar olvidándose de todo. Y sé, por ejemplo, de casos de personas que tienen demencia senil, acuden a un especialista, en este caso un neurólogo, le receta medicinas para activar su circulación cerebral, o también puede ir a un médico alternativo, un naturista, le receta algunas plantas para también activar su circulación cerebral. Y mejor, no es que ellas se acuerden de todo, sino que ese deterioro se hace más lento. Más lento. Eso es. Entonces, por ese lado, ¿no? Demencia senil. El Alzheimer, obviamente, es un caso patológico aparatoso. ¿Por qué se dice aparatoso? Porque llama la atención rápidamente, ¿no? Ese deterioro fuerte. Y la demencia senil no es que tus neuronas tuvieron un mal, sino envejecimiento natural por el paso de los años hacen que tus recuerdos se vayan haciendo cada vez más episódicos, más lentos, o te toma más tiempo, nada. Al final te acuerdas, déjame recordar. Ah, ya sé. Claro. Y ustedes se han dado cuenta que los ancianos más recuerdan los tiempos bien antiguos que los tiempos presentes. Es decir, se conserva la memoria a largo plazo y se pierde bien a corto plazo. Es decir, tú le puedes decir, abuelito, a ver, ¿cómo se estudiaba en tu tiempo? ¿Qué curso llevabas? Ah, llevábamos Niña y la Salud, llevábamos dibujo, religión católica, llevábamos también. ¿Cómo se llamaba tu profesor? Ah, mi profesora Juan Rodríguez. Qué bien que se fue.
tú te preguntes si me estará mintiendo. Puede que por ahí algunas cosas no sean exactamente reales, pero se comprueba que sí. Sin embargo, si tú le dices al mismo abuelito, ¿te acuerdas que has almorzado hoy? No, 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 mejor. Es así, lo mejor el corto plazo se va perdiendo, pero a largo plazo, sí. Y hasta ahí. Sí, a ver si, ese hombre, a ver, alguien pasó alguna vez esto de déjà vu, quisiera contar, sería interesante. El déjà vu, porque sí sé que esto es común, incluso algunos tal vez hasta se han asustado, ¿no? Cuando han pasado por eso. ¿Alguien de ustedes ha tenido el déjà vu? Porque el déjà vu es menos común, menos frecuente. Vamos a hacer un repaso. Simplemente para que ustedes respondan si es verdadero o falso en esta primera parte. ¿Okay? La atención voluntaria se activa ante estímulos intensos y sorpresivos. ¿Verdadero o falso? La voluntaria no, la involuntaria sí. Así es. La atención voluntaria se activa ante estímulos intensos y sorpresivos sin necesidad de muy falso. Involuntaria en la que se produce de manera sorpresiva. Está concentrado en algo, un hecho que llama la atención. A ver, vamos a hablar de la atención alternante. La atención alternante es aquella que permite cambiar tu concentración entre dos o más tareas, pero no de manera simultánea, sino primero una cosa, luego la otra. ¿Es verdadero o falso? Atención alternante. Ahí está, ahí está, para que lo recuerden mejor. Voy a repetir, la atención alternante permite cambiar la concentración, el foco de atención entre dos o más tareas, pero no de manera simultánea. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, claro que sí. Verdadero. La memoria sensorial puede mantener información durante varios minutos. ¿Verdadero o falso? Vamos a buscar. Ahí estamos. Un repaso de ese dispositivo y luego me dices, ¿verdad? ¿Puedes repetir la pregunta, Mir? Sí, 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 sí. La memoria sensorial puede mantener la información durante varios minutos. ¿Verdadero o falso?
memoria sensorial puede mantener la información durante varios minutos. ¿Eso? Falso. Porque ahí en la diapositiva usted lo que dice. Capacidad inferior, ¿no? O sea, milisegundos, menos de un segundo, milisegundos. Inferior a un segundo, ¿verdad? Hay dos comidas, ¿no? Inferior a un segundo, o sea, rapidísimo. La memoria sensorial puede mantener varios minutos, ¿no? Solo dura milisegundos, menos. Otra pregunta de repaso, ¿no? La memoria semántica está relacionada con experiencias personales específicas que vives. ¿Verdadero o falso? Voy a repetir. La memoria semántica está relacionada con nuestras experiencias personales que hemos vivido, experiencias específicas. Esa está por aquí, vamos a ver. Aquí está. Ahora observen y luego me dicen la posible respuesta. La memoria semántica está relacionada con nuestras experiencias personales específicas. ¿Verdad? Bien, falso. Una experiencia que no viví nuestra vida. ¿Recuerdas una vez cuando saliste a sacar la sí me acuerdo. Claro, le doy la respuesta, ¿no? Esa que se relaciona con experiencias personales que has vivido, tiene recuerdos episódicos, es justamente la episódica, no es la semántica, porque la semántica está directamente relacionada con conocimiento, ¿no? Algo que ya conoces como un tema, que en el otro está relacionado a experiencias que has vivido en algún momento, como decía, la primera vez que fueron ustedes a la playa, qué sintieron, qué vivieron, qué se les viene algún sentimiento de nostalgia, mientras que la semántica significado, básicamente se relaciona con los conocimientos, con los temas. Por eso ahí lo pusieron algo que es. A ver, vamos a ver. El olvido. Vamos a hablar acerca del olvido. Está. El olvido. El olvido puede deberse a una clave de recuperación incorrecta, verdadera o falsa.
Hay varias formas que nos olvidan, ¿no? Pero si yo les digo que el olvido puede deberse, entre otras cosas, a una clave de recuperación. ¿Cierto o es falso? ¿Verdadero? ¿Verdad? Sí, es una de las razones. La clave de recuperación incorrecta. Y ahí está justo en medio, en el centro. O sea, dices una cosa por otra. Hace 2 días, conversando yo por WhatsApp, escribiendo, y un mensaje a alguien y le puse, hola Eva. Y ella se llama Ada. Clave de recuperación incorrecta. O sea, cruz. ¿Qué? Por la similitud. Ada, Eva, 3 letras, ¿no? Tiene una consonante al centro, tiene 2 vocales en los extremos. El cerebro, ¿no?, se equivoca. Y eso pasa. Entonces, ese es un típico caso, ¿no?, cuando los nombres son bien parecidos. Hola, Mario. Yo soy Miri. Ah, bien, por ahí va parecido, ¿no? Pero no, pues. Entonces, sí, efectivamente sucede eso. Clave de recuperación incorrecta. Ahora vamos a ver una pregunta sobre la curva de Ebbinghaus. Aquí está Ebbinghaus. La curva del olvido de Ebbinghaus demuestra que el olvido ocurre de manera gradual y constante con el tiempo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Sí, efectivamente. El olvido va a ocurrir de manera gradual, poco a poco, aumenta, crece con el tiempo, efectivamente. Ahora vamos a una pregunta de Jean-Paul. La más de Jean-Paul. Déjà vu es una experiencia común. Experiencia común, se dan cuenta, o sea, no es que estás enfermo, por ahí te salió, te digo, esa persona que está ahí se va a caer, se cayó. Me ha vuelto, no, detalles cerebrales. A ver, déjà vu es una experiencia común que consiste en reconocer una situación como familiar cuando no la es, no lo es. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero, sí. Es una experiencia común, ¿no? O sea, tranquilícese, no se asuste. Si pasa eso, consiste en reconocer una situación familiar. ¿Ya? Estoy asustado. Cuando en realidad no lo es. Te invitan por primera vez a una casa, tú ya sabes dónde queda el baño. Sí, dice. Sí, tú ya has venido antes. No, nunca. Pero yo sé dónde queda. ¿Qué? Ella, ella. Cosa rara, ¿no? El cerebro es tan complejo. Ahora sobre Jamal Blue. El Jamal Blue es la sensación de haber olvidado algo que en realidad es completamente nuevo. ¿Verdadero? Falso. Voy a repetir, ¿no? Llamáis tú es la sensación de haber olvidado algo que en realidad es completamente nuevo. 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 Esto sí no, a mí no me ha pasado. No sé si alguien de ustedes ha vivido esto.
este episodio extraño, se le va a dar cuenta un ratito, o si ha visto que alguien ha pasado por estos episodios extraños, pero que son reales. No está enferma la persona, tranquilo, no asustarse. Ella no es ¿Falso? falso, realmente, porque llamáis tú es sentir como es conocido, algo que ya conozco. Es esa casa me parece conocida. El otro te mira asustado, es tu casa. Ah, ¿qué pasó? Falla en la Matrix. Cosa rara, pero sí pasa. Sentir como desconocido algo que es familiar. Dice, te lo conozco, ¿dónde lo he visto? Pues tu hermano. Sí, sí, pues cosas que suceden. A ver, la atención selectiva, vamos con la atención. La atención selectiva es la que nos permite centrarnos en un solo estímulo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Claro, sí. Selectivo, claro. Porque tú puedes entrar a Plaza Vea, hay miles de cosas, pero tú ya no solo quieres comprar un tarro de leche, no te interesa lo demás. Se acercan, te ofrecen, mire, pruebe la nueva galleta, le invito, pero tú sigues pensando en tu tarro de leche, ¿no? Te concentras. Sí, pues, efectivamente, la atención selectiva permite que nos concentremos en un solo estímulo. Es verdad, efectivamente. Bien, la información, a ver, última pregunta de este tipo, verdadero o falso, para ya luego pasar a preguntas más complejas, ¿no? Que ya son de razonamiento, análisis. Primero empezamos con lo más sencillo. A ver, la información que no se usa frecuentemente igual se conserva en la memoria de largo plazo. ¿Verdadero o falso? Voy a repetir. La información que no se usa con frecuencia igual se conserva en la memoria de largo plazo. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Si no la usas, se olvida. Puede olvidarse si no se recupera relacionado con otra cosa. Aquí hay más. El Alzheimer es una alucinación de la mente. ¿Verdadero o falso? Alucinación. El Alzheimer Falso. es una falso. Sí, porque no es alucinación. Alucinación es otra cosa. Eso ya entra en otro campo. Pero el Alzheimer es más bien pérdida de la mente. Pérdida. Un poco más pérdida. Vamos a entrar ya finalmente a las preguntas analíticas abiertas. ¿Puede una persona tener atención involuntaria hacia algo que le produce miedo, que no quiera mirarlo? Voy a repetir, ¿no? ¿Puede una persona tener atención involuntaria hacia algo que le produce miedo, que no quiera mirar? Por ejemplo, tú dices, tú vas en un bus y la gente siente que el carro se va deteniendo y alguien dice, mira los cadáveres despedazados que están abajo, ha habido un accidente, mira su cabeza, han sacado. Dicen, no quiero ver eso, pero que sea un microsegundo voltea. Puede una persona tener atención involuntaria hacia algo que le produce miedo,
Si te produce miedo, supuestamente no lo vas a mirar, ¿no? Aunque no quieras mirarlo. Sí. Sí, pues, porque es involuntario. O sea, no es porque te gusta mirar cadáveres. Muchas veces nos ha pasado. Dicen, no, dicen que mira el cadáver, mira cómo se le ha reventado el ojo. Sí, no, dices, no quiero mirar eso. Feo. Pero tu cuerpo te lleva, ¿no? Aunque sea un microsegundo. Eso no es voluntario, ¿no? No piensas que tú dices, no quiero, pero al final igualito lo miré. La atención es involuntaria, entonces responde a estímulos intensos, novedosos o emocionales. Sí, efectivamente, lo vas a hacer. Por ejemplo, manejando máquinas complejas, un piloto está manejando un Boeing 747, esos inmensos, Airbus. Estamos hablando de eso. ¿Por qué podríamos decir que la atención alternante es una habilidad cognitiva muy importante para un piloto, por ejemplo? Voy a repetir. ¿Por qué podríamos decir que la atención alternante, sea ya la atención alternante? Miras acá, luego miras allá. Ya. ¿Por qué decimos que esta atención alternante es una habilidad cognitiva muy importante, por ejemplo, para un piloto? Ya, ya bien. ¿Qué? Podría ser un cirujano también. Hacer Por, sí, adelante. porque puede prestar atención a varias cosas, no al mismo tiempo, pero digamos, en diferentes tiempos, por así decirlo. Claro, porque requiere, ¿no?, cambiar el foco entre múltiples tareas, ¿no? Por ejemplo, monitorear señales que están ahí en su tablero y al mismo tiempo va realizando, ¿no?, realizando la operación de la máquina. En este caso, pues, vemos que un piloto hace cosas que uno se sorprende, ¿no? Entonces, ustedes han tenido acceso, por lo menos han visto la cabina del avión, ¿no? Es increíble la cantidad de controles que tiene. Altímetros, velocímetros, control de flaps, comunicación con la torre, señales de radio, señales de internet, control de cabina. Es increíble. Yo a veces me pregunto, digo, ¿usará todas estas señales? Pero es fuerte lo que tiene que desarrollar, ¿no? Y aquí es bien importante la atención alternante. En este caso, pues, en la pista de despegue, sabemos que el despegue y el aterrizaje son las fases más difíciles del manejo de un avión. Entonces él va acelerando y tiene que levantar la nariz del avión antes que se termine la pista. Tiene que acelerar lo suficiente para poder elevarse. Y al mismo tiempo está comunicando de lo que está haciendo, ¿no?, la torre de control. Entonces, qué importante es la atención alternante. Lo está diciendo 4, 5, 9, 7, dando una clave. Y al mismo tiempo está, no al mismo tiempo, pero tiene ahí las cosas ya. Presión aquí, sí, ahora presión aquí el altímetro. Pero eso es bien importante la atención alternante en el manejo de máquinas complejas. Es posible mantener la atención sostenida sin perder efectividad durante más de 2 horas. ¿Qué piensan? Sí, ¿Puede ser?
es posible mantener la atención sostenida sin perder efectividad durante más de 2 horas continuas. ¿Y por qué? ¿Qué lo puede dificultar? ¿Qué puede causar problemas? El agotamiento psicológico, si no me equivoco. Exacto. Sí, eso es sí, el agotamiento psicológico cognitivo, le llaman. Fatiga mental. A diferencia pues, de los robots que dicen, dale, dale. Pero nosotros podemos, sí, claro, podemos estar sentados. Ponemos un peliculón de esos largos, de full, 3 horas, pero Semana Santa. Los 10 mandamientos de vino de las ventas. Es bonito, sí, pues, pero te cansa. Entonces tienes que hacer un alto. Entonces, no con facilidad vas a mantener la atención. Se va a producir, así te guste la película, agotamiento cognitivo, fatiga mental, psicológico. Entonces, tu atención. ¿Qué es lo mejor? Que tienes un refugio, luego sí. ¿Qué tipo de atención es la que predomina cuando escuchamos música mientras estudiamos o mientras escribimos? ¿Qué tipo de atención predomina cuando escuchamos música mientras estamos escribiendo? Por ejemplo, estás escribiendo algo en clase de piano y alguien te conversa y le va a decir, sí, más tarde voy a hacer eso. ¿Cómo se le llama a ese tipo de atención? Sostenida, selectiva, dividida. Sostenida, selectiva o dividida. ¿Cuál de ellas es esa función en la que estás escribiendo? Alguien te habla y te das tiempo para responder. No sé, sigues escribiendo. Ah, sí, estás calidad de quiz. Esta clasificación de la atención va de acuerdo al interés del sujeto, en sostenida, selectiva y dividida. En este caso, la respuesta es atención dividida. Divide esta atención en 2 partes. Y creo que la respuesta que le estás dando a otra persona. ¿Qué ocurriría si una persona solo tuviera memoria sensorial, pero no de corto plazo ni de largo plazo? Aquí está. Voy a repetir. ¿Qué ocurriría si una persona solo tuviera memoria sensorial? Es decir, oye, saborea, gusta, pero no tiene memoria de corto plazo ni de largo plazo. ¿Qué ocurriría? No podría recordar cosas. Claro, porque solo le llegan los impulsos, nada más. Pero si no actúa, no podría consolidar ni recordar la información. Solo estaría viviendo constantemente el presente inmediato, pero sin pretensión. No retiene. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre recordar cómo manejar una bicicleta y recordar la fecha de la independencia del Perú?
¿Qué diferencia hay entre? Estamos hablando de la memoria. ¿Qué diferencia hay entre recordar manejar una bicicleta, ¿no? Ya lo haces así automático. Y recordar la fecha, por ejemplo, de independencia de nuestro país. Manejar la bicicleta sería hacer movimientos automáticos, en cambio el otro sería recordar movimientos, o bueno, recordar voluntariamente justamente. La primera es una memoria procedimental, o sea, ya la tienes ahí. Simplemente la usas, ya sabes cómo hacer. En la otra, recurres a todo tu bagaje semántico y ya puedes contarme. Sí, yo tal día lo dijo tal persona en el balcón del Baura cuando se subió por primera vez, etcétera, etcétera. ¿Por qué es más fácil? A ver esta pregunta de esto. ¿Por qué es más fácil recordar un insulto recibido que una alabanza? Eh, ¿Por qué es más fácil recordar un insulto? Por ejemplo, llega la noche y pones a evaluar lo que has vivido en ese día. O sea, a ver, hoy día miércoles, ¿cómo me fue? Ya, me puso esto, me puso lo otro. Recibí un elogio pasajero por palabra de cortesía, pero este tipo me insultó y me dijo esto, que resulta que te empiezas a dar cuenta que estás invirtiendo bastante tiempo en recordar el insulto y no tanto el elogio pasajero. Porque es más fácil recordar un insulto recibido que un elogio pasajero. ¿Por qué que no? Por una falta de respeto, por ejemplo. ¿Por qué creen que eso dura más? Se queda como dando vueltas en nuestra cabeza. Y dice, ya, basta, quiero dedicarme a otra cosa, pero nuevamente regresa. Pero yo le hubiera dicho eso, no me hubiese callado. Yo también le hubiera dicho. ¿A qué creen que se debe eso? Ese efecto que tenga el insulto. Que se siente como que es más fuerte que buen saludo que había tenido el otro. Y digo, es por el peso emocional que tiene. Siempre los recuerdos negativos tratan de mantenerse, tienden a ser más duraderos. Pero con el paso del tiempo, con los años, curiosamente, el ser humano recuerda lo bonito. Sí, o sea, estamos hablando de la memoria a corto plazo. O sea, con ese corto plazo ha sucedido el insulto sucedió bien. Ya, lo recuerdas bastante. Pero cuando pasan los años, también lo que vas a recordar va a ser el momento. Dice, ay, yo recuerdo mi niñez. Qué bonita mi niñez. Cuando mis padres estaban tal sitio, nos íbamos a tal sitio, visitados. Dicen que el ser humano siempre recuerda las cosas que a largo plazo, no a corto plazo. ¿Cómo afecta la interferencia en el olvido de contenidos escolares? ¿Cómo afecta la interferencia en el olvido de los temas que has estudiado? Recuerden que usted en el colegio iba a varios cursos. Por ahí hubo un curso que nueva información puede interferir con antigua información. Por eso
¿Por qué un estudiante puede olvidarse de poner su mente en blanco o dar un examen bien importante? Porque aún cuando he estudiado, aún habiendo estudiado bastante, porque son preguntas para reflexionar. Aquí no es verdadero o falso. Hay que analizar porque son más pesadas. ¿Por qué un estudiante puede sentir su mente en blanco, olvidarse de todo así, al entrar a un examen importante? Aún cuando estudió bastante. ¿Qué creen? A ver, traten de recordar lo que nos ha hecho bien. Recuerden que les puede pasar, pero es bueno analizar y aquí podemos entender mejor este hecho. ¿Qué puede suceder en ese estado? ¿Qué es lo que provoca que la mente se ponga así en blanco? Por unos segundos, no es que se va a quedar así. Vas a dar un examen muy importante, ponen la prueba ahí, pregunta uno, ahí en la primera pregunta, se pone la mente en blanco. Dice, mejor me paro y me voy. ¿Qué creen? Hay varias razones, no solo una. Pero básicamente las razones son psicológicas. ¿Cuáles? Así que pueden dar varias respuestas para esto, ¿no? Repito la pregunta. ¿Por qué un estudiante podría sentir que la mente se le pone en blanco cuando va a empezar un examen importante, aún cuando estudió bastante? Por el estrés y la ansiedad. Claro, es decir, también puede suceder clave de recuperación incorrecta, ¿no? O sea, aparte de esto puede haber un bloqueo emocional, bloqueo emocional, o sea, el hecho de querer responder bien, te bloquea. Ahí la clave es relax, el que mejor ustedes sientan que es el más efectivo. Respiración, pensar en otros temas, cambiar por un momento de atención a otra cosa. Ustedes usen lo que más les conviene, no crean que siempre el ejercicio de respiración va a funcionar. Yo le digo personalmente, a mí siempre me aconsejaban eso de respirar profundamente. Lo intenté una vez, casi me da vértigo, casi me cae. Conmigo no funciona eso de la respiración. Que respira 10 veces profundamente. Pero nadie se me puso por eso. Así que no funciona con todo lo mismo. Si alguien le dice, no, tiene que respirar, hagan la prueba primero. No se confíen, no vaya a ser que al respirar también le viene algo que se llama la hiperventilación. ¿Qué cosa es la hiperventilación? Es exceso de aire al cuerpo, se sobreoxigena. Cada uno tiene su truco, como quien dice, ¿no? Necesariamente tiene que ser cambiar de posición, se cambia, están sentados de manera, cambian de otra. Llevan el foco de atención a otro lado, miran por la ventana, lo miran a la profesora que está oculta, o miran al que está por ahí, mira su chopa, la rota acá atrás, mira que parche, por un segundo. Luego vuelven a su tema, y ahí sí van a ver que la mente está en esta. ¿Por qué? Porque ese bloqueo emocional lo rompieron ustedes, llevando la atención a otro punto. Y luego regresan. Así es. Muy bien. Entonces, hacemos una última pregunta.
última pregunta. El Alzheimer. Justo coincide con la parte del Alzheimer. Básicamente el Alzheimer tiene una causa psicológica o biológica. Con eso terminamos. El Alzheimer básicamente tiene causas biológicas o psicológicas. ¿Biológicas? Biológicas, básicamente biológicas. Porque es un deterioro de las sinapsis, deterioro de las neuronas. Se dice que es muerte de las neuronas. Muerte gradual, o sea, poco a poco. Y las pocas que quedan pues, ya no son suficientes para realizar nuestras con toda normalidad. Así es. Muy bien, entonces, con este repaso espero haber consolidado, justamente consolidado su memoria, su atención. Esta clase justamente tratado de este tema tan importante que es atención de memoria, que es lo que van a tener ustedes. Ya saben a qué se deben estas interferencias, por qué recuerdan tal cosa, por qué no recuerdan lo otro, por qué se cruza la información a eso, por qué creen conocer algo que nunca han visto. Todo eso tiene una explicación. Esta clase se para este tipo de información. Muy bien, entonces nos vemos la próxima semana. Y hacer el gusto estar con ustedes, sobre todo la participación, que es importante para hacer interactiva la clase, que es el mejor de la próxima semana.